Aguardan un minutito y pueden comenzar. Vos me dices. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo módulo del curso de actualización para cardiólogos de la Sociedad de Cardiología de Córdoba. Es el tercer módulo. Vamos a tratar cardiopatía isquémica, coordinado este módulo por el doctor Raúl Barcudi. El doctor Raúl Barcudi está a cargo de la unidad coronaria de la Clínica Universitaria Reina Fabiola y es docente universitario de la Universidad Católica de Córdoba en el posgrado de cardiología de la Universidad Católica de Córdoba. Y quiero darles una excelente noticia. El curso anual ha sido aprobado por la Universidad Nacional de Córdoba, así que a partir de ahora también tenemos la solidez que nos confiere la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, para no demorarnos más, te doy paso, Raúl, entonces, para que puedas presentar el módulo y agradecerles a todos los que están conformando la mesa, empezando por vos, Raúl, por el doctor Durondo, el doctor Quiroga y el doctor Sanutini y el doctor Matías Aguirre, que gentilmente han decidido, como siempre, generosamente colaborar con este módulo y con el curso de actualización y con la Sociedad de Cardiología de Córdoba FAC. Raúl, todo tuyo el módulo. Bueno, buenas tardes a todos. Primero quiero, por supuesto, agradecer a la Sociedad de Cardiología de Córdoba, a vos, Mara Isa, por esta invitación. Para mí es un placer estar acá y estar en todas las actividades que cumple la Sociedad de Cardiología de Córdoba. Y un pequeño error, yo no soy jefe de la unidad coronaria, las coordinadoras son la doctora Betiana Perdón. Ribota y la doctora Antonella Sábalo, perdón. Así que bueno, pero de todas maneras, vuelvo a repetir, muchas gracias por esta invitación. Y vamos a ocuparnos en este tiempo de lo que es el módulo de cardiopatía isquémica, síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Vamos a hablar de un poco de lo que es la estratificación y abordaje en la enfermedad en principio multivaso. Y para ello voy a tener el gusto de presentar a tres disertantes expertos. Y cuando uno dice experto, dice, bueno, por quedar bien. No, ellos son expertos en el tema y realmente es, como dijiste, Mara, agradecer la predisposición que han tenido de estar en esta mesa. El doctor, en la primera charla va a estar a cargo el doctor Ernesto Duronto, seguramente por todos conocido. Él es jefe de la unidad coronaria y del departamento de docencia e investigación de la Fundación Favaloro. Nos va a hablar del tratamiento antiagregante a medida en los síndromes coronarios, como se trata el tema, con toda la información que hay, que desescalamos, acortamos, sacamos. Realmente hay una multiplicidad de combinaciones en el tratamiento antiagregante, así que lo escucharemos con toda expectativa a Ernesto. En segundo término va a estar el doctor Daniel Sanutini. Él va a hablar del abordaje contemporáneo en los síndromes coronarios sin ST con enfermedad multivaso. También un tema que tenemos mucha información con respecto a revascularizar en forma completa o digamos, del vaso o solamente del vaso culpable, bien digo. Daniel es director del Departamento de Cardioangiología Intervencionista del Sanatorio Británico de Rosario. Fue, como dijimos recién, ex staff del Hospital Constantini de Curitiba, Brasil. Es miembro titular de la Federación Argentina de Cardiología, del Colegio Argentino de Cardiologólogos Intervencionistas, miembro de la sociedad, miembro titular de la Sociedad Brasilera de Cardiología y miembro también de nuestro Comité de Cardiopatía Isquémica. La tercera charla va a estar dada por el doctor Walter Quiroga, también conocido por todos. Él va a hablar del Registro Nacional de Síndromes Coronarios Agudos, el RENASCA, de la evidencia a la práctica diaria. Él es el encargado de la unidad de dolor de pecho e infarto del Instituto Modelo de Cardiología, expresidente del Comité de Cardiopatía Isquémica de FAC y expresidente de nuestra Sociedad de Cardiología de Córdoba. Y por último, vamos a tener unos minutitos para un caso clínico referente al tema que se aborda hoy día por el doctor Matías Aguirre Mignola, el jefe residente de cardiología de la Clínica Universitaria Reina Fabiola,
es docente de la Cátedra de Fisiología de la Universidad Católica y vamos a plantear algunos interrogantes. Pero bueno, en honor al tiempo y no es para escucharme a mí, vamos a escuchar a los disertantes. Ernesto, nuevamente, muchísimas gracias y va a ser un placer escucharte en tu conferencia. Gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Voy a compartir la pantalla a ver si podemos iniciar ya la presentación. Ustedes me dicen si se ve la presentación completa o no ahora cuando arranque. En este momento no. A ver ahí. Ahí estamos, Ernesto. ¿Estamos? Se ve, doctor, pero no en modo presentación. Exacto. Bueno, vamos atrás entonces. Estamos de compartir. Ustedes me van a decir ahora si se ve. Un segundito. Ahora debería verse en 5, 4, 3, ya. No se ven. Ahí sí, ya está. Ahí Modo está, Doc. Ahí presentación. estamos, Perfecto. ahí estamos. Ahí está, Ernesto, ahí Bueno, está. muchas gracias. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con tantos amigos. Vamos a hablar qué hay de nuevo en la doble alteración plaquetaria, tratamiento estándar o a medida. No hay ningún conflicto para esta charla. Tocaremos una agenda muy cortita de selección de tratamientos según riesgo isquémico y sangrado en los pacientes, elección de la droga para asociar aspirina, cuándo iniciar y suspender la doble terapia antiplaquetaria y qué es la terapia a medida. Lo primero que tenemos que hacer cuando recibimos un paciente en la unidad coronaria es evaluar los riesgos isquémicos y hemorrágicos. A la izquierda de la pantalla ven el riesgo isquémico, que no solo pasa por la troponina o un cambio eléctrico o un score Grace elevado, sino por lo que hace luego el hemodinamista, cuántos estén coloca, si trata bifurcaciones, si el paciente hizo insuficiencia cardíaca o no, todo eso es riesgo isquémico. Y el riesgo hemorrágico por el score Crusade o las variables de ARC como puede ser la edad o la presencia de falla renal. Pero lo primero que hacemos es evaluar riesgo isquémico y hemorrágico. Es interesante, este trabajo se publicó hace 3 semanas atrás, que cuando los pacientes suman riesgo isquémico, es decir, supónganse que ustedes tienen un paciente que es diabético, pero además tiene que tratar una bifurcación y además tiene que colocar más de 60 milímetros de stent y digamos que trataron la DA, por ejemplo, si van sumando factores, mire que el riesgo trombótico va aumentando en forma exponencial y con más de 3 factores la chance de MACE es muy, muy elevada con un OR de 4,7. Es decir, siempre ver que el riesgo isquémico es la suma de factores y cuando un paciente tiene muchos factores tenemos un problema. ¿Qué esquema mental hacemos para eleccionar la droga secundaria aspirina? Nosotros conocemos, y no los voy a aburrir con esto, que existen 3 estudios pivotales, el estudio CURE, que comparó doble terapia antiplaquetaria contra simple terapia, pero luego Triton y Plato compararon drogas. Y por ejemplo, en Triton se comparó Prasugrel versus Clopidogrel y en Plato Ticagrelor versus Clopidogrel. En todos los casos los estudios fueron positivos con una reducción del riesgo relativo del 19 y 16%, pero cuando uno analiza el beneficio clínico neto, acuérdense que beneficio clínico neto es la cantidad de eventos isquémicos que yo reduzco versus las hemorragias que provoco, la mejor droga en este esquema parece ser el Prasugrel en Triton, pero a lo mejor no es la droga, es haberla usado al momento de conocer la anatomía y decidir que tengo que hacer una angioplastia en los pacientes. Y después los estudios siguientes le van a dar un poquitito la razón a este esquema mental que hacemos. Es por eso que cuando uno toma cualquier guía, y voy a tomar la guía europea, podría haber tomado la guía FAC o la guía del Colegio Americano de Cardiología, nos van a decir que tenemos que preferir prasugrel o ticagrelor por sobre clopidogrel cuando estamos tratando un síndrome coronario agudo con alto riesgo isquémico y que no tiene alto riesgo hemorrágico. Es más, la guía europea va un paso más adelante y nos dicen que si ustedes van a hacer una angioplastia en el paciente,
tienen que preferir prasugrel sobre ticagrelor. Y esto con una clase 2A, y cuando hablamos de clase 2A, hablamos de un poquito menor de clase de indicación que la clase 1, y basada en un estudio fundamental, que fue el estudio ISAR REACT 5, que mostró que un esquema de tratamiento con prasugrel respecto a ticagrelor reducía en forma significativa, y que a la izquierda, la cantidad de eventos isquémicos del MACE sin aumentar la hemorragia, ¿sí? Este es el punto final primario del estudio. Fíjense que se reduce en forma muy significativa con prasugrel. Entonces, pareciera por este estudio que prasugrel es mejor que ticagrelor, y eso generó un cambio en las guías de cardiología. Ahora, cuando nos ponemos críticos con el estudio, este estudio fue un estudio de estrategias, no de comparación de drogas solamente. Los pacientes con ticagrelor tomaron una mediana de 25 días menos la droga, y encima, cuando los pacientes estaban randomizados en el estudio, no se hacía un conteo presencial de la medicación. Se lo llamaba a la casa al paciente y se le preguntaba cuántas pastillas le quedaban, con lo cual eso generaba alguna serie de errores. Además, acuérdense que el ticagrelor tiene una vida media más corta. Cuando el paciente la suspende, tiene más eventos isquémicos. Y finalmente fue un estudio hecho sobre todo en Alemania y un poquitito en Italia, con lo cual la representatividad al resto de la población por ahí no es tan buena. Es por eso que la guía americana, publicada en el año 2025, va a poner en igualdad de condiciones a ticagrelor y prasugrel como clase 1, sin marcar en el texto ninguna diferencia en favor de uno o del otro. Tal vez, si hubiera que escribir otra vez nuestra guía, la guía de la FAC y la guía americana, tendríamos que considerar esto. Este trabajo fue publicado en mayo 27 de este año. Fíjense que analiza 15 trials con 48.900 pacientes, comparando aquellos que habían recibido prasugrel, ticagrelor y clopidogrel. Y aquí las barras en azul son las barras de prasugrel. Cuanto más alta la barra, mayor la eficacia de la droga, y claramente prasugrel sobre ticagrelor reduce el MACE, reduce el infarto y reduce la trombosis de stent. Por supuesto, si uno ve la hemorragia, la mejor droga es clopidogrel, aquí en gris, y las drogas más potentes sangran un poco más. Pero cuando uno va a leer las conclusiones de este trabajo, claramente prasugrel es superior a ticagrelor. 17% menos MACE, 22% menos infarto y 34% menos trombosis de stent. Quiere decir que si hoy tuviéramos que reescribir la guía, pondríamos que en el contexto de la intervención de un síndrome coronario agudo, deberíamos preferir prasugrel sobre ticagrelor, como hicieron en la guía europea. Finalmente, si ustedes están frente al paciente y tienen las dos drogas más potentes, disponibilidad de las dos, chequeen algunas cositas para tomar la decisión. Acuérdense que el prasugrel tiene contraindicaciones en pacientes con ACV o IT. Por ejemplo, si yo tuviera un paciente con ACV o IT previo, preferiría ticagrelor en el alto riesgo. Hay un poco de reducción de mortalidad en plato. Es el más estudiado en monoterapia, con lo cual si ustedes planean después dejar solo monoterapia, el ticagrelor sería preferible y tiene más evidencia en uso después del año. En el resto de los pacientes, por ahí prasugrel, por la evidencia que vimos, tiene mayor reducción de eventos que ticagrelor y sería la preferencia cuando voy a colocar uno o varios stents. ¿Cuándo iniciar la doble terapia? Bueno, claramente si ustedes ven este esquema aquí a la izquierda, este es el momento de la angioplastia. Si yo inicio muy tempranamente la doble terapia, tengo al paciente protegido ante la angioplastia y durante el procedimiento, pero también tengo un aumento del riesgo de sangrado porque lo estoy tratando con aspirina, alguna heparina y una segunda droga, un inhibidor P2Y2. Mientras que si lo doy al momento de la angioplastia, me pierdo por ahí algunas horas de tener acción, riesgo de trombosis de stent, pero no provoco mayor sangrado, y esto con las drogas nuevas ha sido, digamos, una conducta que han adoptado la mayor parte de los centros, en parte basado en lo que dicen las guías, que como ven aquí a la izquierda, ponen como clase 3 la antiagregación sistemática en aquellos pacientes que todavía no se conoce la anatomía, excepto que el paciente vaya a tardar mucho en hacerse el cateterismo, donde ya no lo ponen como clase 3 y lo ponen como clase 2B, poder administrar una carga o un pretratamiento de la segunda droga para asociar aspirina. Nosotros hicimos una revisión de todo esto y la publicamos, y lo que sugerimos es que en los pacientes que se van a estudiar dentro de las primeras 24 horas, tratar de usar la droga más potente en la sala al momento de conocer la anatomía, y si va a tardarse más de 24 horas para la angiografía,
entonces ahí sí cargar a los pacientes. Hicimos un estudio en 1000 pacientes consecutivos en centros de Capital Federal y Gran Buenos Aires, todos con hemodinamia, todos 24/7, todos con residencia, todos con cateterismo, y nos encontramos con la sorpresa que en 1000 pacientes consecutivos, los pacientes en estos centros de primer nivel, como podría ser los centros donde ustedes trabajan ahí en Córdoba, se estudian tempranamente, dentro de las 18 horas, y un 14-15% termina en la cirugía cardíaca. Con lo cual, en este grupo de pacientes nosotros estaríamos dando antiagregación de más con una segunda droga sin conocer la anatomía. ¿Cuánto tiene que durar la terapia doble? Si volvemos a las guías, nos van a recomendar que tratemos 12 meses a los pacientes con un inhibidor potente, que podría ser prasugrel o ticagrelor, más aspirina. 12 meses y luego dejar aspirina. Y acá aparece la palabrita default, terapia por default, ¿sí? Lo mismo, la guía americana me va a decir exactamente lo mismo. Tiene que tratar 12 meses con la droga potente más aspirina, otra vez la palabrita default. Entonces, como a mí las palabritas que se repiten me molestan un poco, le voy a preguntar a la inteligencia artificial cómo se traduce default para ajuste, y me contesta que la traducción de default es predeterminado. Es decir, me están diciendo las guías que a todos los pacientes, independientemente del riesgo isquémico, si no tienen riesgo hemorrágico alto, los tengo que tratar por 12 meses. Pero resulta que cuando yo voy a ver el riesgo isquémico en los pacientes, este baja muy, muy importantemente a partir del tercer mes, mientras que el riesgo hemorrágico se mantiene todavía un poco más alto. Quiere decir, por ahí sería inteligente acortar la terapia, digamos, para evitar el sangrado en forma alejada cuando yo trato a los pacientes durante mucho tiempo. Y es por eso que han aparecido múltiples trabajos hechos por los mismos que han hecho los trabajos que usaron la doble terapia antiplaquetaria inicialmente, y los metaanálisis, donde uno puede discontinuar una droga, que en general discontinúa aspirina y sigue con monoterapia con inhibidor, puede hacer un cambio de drogas bajando a drogas menos potentes como clopidogrel, o puede reducir la dosis, por ejemplo, de prasugrel de 10 a 5 miligramos. Por lejos, lo más estudiado es la discontinuación de aspirina, donde tenemos un N de pacientes muy, muy importante y un montón de estudios que han continuado con monoterapia con las drogas más potentes. Y cuando hacemos eso, nos ubicamos acá abajo. Este es un esquema que parece el de insuficiencia cardíaca, que habla de sangrado clínicamente relevante acá abajo y eventos cardiovasculares mayores, y todo lo que está en verde aquí abajo es lo mejor para el paciente, y en verde que están las terapias de desescalar, acortar, es decir, las terapias para prevenir el sangrado. Cuando yo desescalo terapia, reduzco eventos adversos netos, y cuando hago terapia doble de corta duración, estoy reduciendo el sangrado. Pero claro, acá el miedo era todos estos estudios. Muchos tenían pacientes que por hacerse una cámara gamma que le dio positiva terminaban con angioplastia, y no eran pacientes realmente con mucha isquemia, y como podría ser un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Entonces, ¿no será que aquellos pacientes con ST o con troponina tengo que hacer otra cosa? Bueno, alguien se ocupó de analizar solo los 35.000 pacientes que tenían síndrome coronario agudo, y pasó exactamente lo mismo. No hubo ninguna diferencia en eventos isquémicos, y sí claramente acortar la terapia. Aquí a la derecha vean cómo reduce la hemorragia de forma significativa, y estamos hablando de hemorragia mayor, ¿sí? No cualquier hemorragia. Es decir, que todo apuntaría a que en algunos pacientes tenemos que acortar la terapia. Y cuando queremos cambiar una droga única, por lejos la mayor evidencia proviene de cambiar a ticagrelor, o sea, suspender aspirina y quedarnos solo con el ticagrelor, porque tenemos metaanálisis de más de 23.000 pacientes que nos muestran que se disminuye el riesgo isquémico y, digamos, no se aumenta el riesgo isquémico, y se disminuye en forma significativa la hemorragia. Es decir, el quedarnos con ticagrelor solo no va a provocar más infartos y va a reducir el sangrado en forma significativa. Y esa es la conclusión: de escalar a monoterapia no aumenta el riesgo isquémico y reduce el sangrado. Y en este estudio, y particularmente en mujeres, se observó una reducción de mortalidad en forma de mortalidad total, o sea, el evento mortalidad total, en favor de la monoterapia, que es un generador de hipótesis y requiere por lo menos algún estudio a futuro. Al final de la terapia, digamos, uno se quedaría con la aspirina, pero
digamos, si podemos acortar a 3 meses, ¿por qué no acortar al alta? Siempre el cardiólogo es muy ambicioso y los colegas brasileños nos mostraron en este estudio de 3.400 pacientes que si yo suspendo la aspirina al alta y me quedo con la droga potente, y fíjense aquí abajo que eran 74% ticagrelor y 20% de prasurel, si me quedo solo con la droga potente desde el alta, aumento en forma significativa los eventos isquémicos, aunque reduzca la hemorragia. Esta estrategia todavía no está avalada. El paciente no se puede ir de alta con monoterapia sin aspirina, habiendo cursado un síndrome coronario agudo. En este caso eran infartos, 100% angioplastia. Mayores eventos isquémicos sin reducir eventos hemorrágicos, no mostró no inferioridad. ¿Cómo continuar luego de la doble terapia? Todas las guías nos van a decir que tenemos que quedarnos con aspirina, porque eso es ya una costumbre, pero si uno analiza los análisis recientes comparando continuar con monoterapia con inhibidor versus continuar con aspirina en más de 16.000 pacientes, mire cómo se reducen los eventos isquémicos, claramente sin aumentar la hemorragia, lo cual son dos curvas calcadas, ¿no? O sea, claramente no dejar aspirina y dejar clopidogrel, por ejemplo, luego de 12 meses, reduce un 23% del MACE sin aumento del sangrado, lo cual significa un número necesario a tratar de 45 pacientes para evitar un evento mayor por tener clopidogrel y no aspirina al momento de suspender la doble terapia. ¿Qué deberían decir las guías actuales? Deberían decir que yo tengo que tratar por 3 meses con terapia doble potente y luego pasar a monoterapia sacando aspirina, y eso debería ser default o predeterminado. Y después debería seleccionar cuál es el paciente para terapia doble anual. Y claramente, si yo tengo un paciente de alto riesgo isquémico, sin alto riesgo hemorrágico, por ahí voy a preferir tratarlo un año, pero ya no por default, sino porque ese paciente tiene un riesgo particular medido por cualquiera de los scores que ustedes tienen. También aquel paciente que recurra con eventos isquémicos durante la terapia doble y por supuesto clopidogrel. Con clopidogrel no hay ninguna evidencia para cortar la terapia y debemos tratar con aspirina y clopidogrel por 12 meses a los pacientes. Luego de los 12 meses, la evidencia indica que en el futuro por ahí sacaríamos aspirina y seguiríamos con clopidogrel solo. Finalmente los dejo para terminar con dos pacientes. Juan, el paciente de la izquierda, tiene 65 años, es diabético tipo 2, tiene un infarto anterior. Terminamos tratándolo con 5 stent porque la derecha, como vamos a ver en la charla siguiente, tenía una lesión también crítica y no se fue de alta sin su stent en la derecha. Se trató 92 milímetros, el paciente tenía un score de riesgo isquémico muy bajo, medido por PRECISE-DAP. Y por el otro lado está Carlos, 56 años, que tenía un infarto sin elevación del ST lateral y una lesión única en la marginal de la circunfleja. Lo traté 12 milímetros, también tiene un score de riesgo hemorrágico. Si yo tomo las guías de cardiología, por default le debería dejar doble terapia con drogas potentes a los dos pacientes. Pero resulta que tendría que pensar un poquitito más que por ahí Carlos no necesita tanta terapia, ¿sí? Y ahí viene lo que se llama el tratamiento a medida. A Juan seguramente voy a definir y tratarlo con aspirina y prasurel por un año, salvo que tenga una hemorragia en el medio, porque lo voy a querer proteger porque es un paciente con mucha carga isquémica. Y a Carlos, por ahí el esquema que quiero darle es un esquema de aspirina ticagrelor para poder suspender aspirina al tercer mes y después continuar con monoterapia con ticagrelor, es decir, acortar el esquema de doble terapia prolongada. Y esto, si lo quieren hacer a partir de mañana en su práctica, está completamente avalado por la guía americana, que ya lo vuelve a poner como clase 1 a poder discontinuar la aspirina y seguir con ticagrelor. Ya no es clase 2A ni 2B, es clase 1 cuando yo quiero cortar la terapia, usar monoterapia con ticagrelor a partir del tercer mes. Así que les dejo algunos mensajes finales para la práctica. Traten siempre a los pacientes según riesgo isquémico y de sangrado. Adecúen las recomendaciones de la guía a nuestro paciente en particular. Esto es muy importante. Usen el menor tiempo posible de terapia dual con inhibidores P2Y12 potentes. Desescalen cuando sea posible, como en el caso de Carlos. La monoterapia con ticagrelor no solo no aumenta el riesgo isquémico, sino que podría reducir la mortalidad, digamos, con lo cual claramente tendrían que pensarlo en algunos pacientes. Todavía los esquemas con clopidogrel deben durar 12 meses
excepto alto riesgo de sangrado, que los acortamos un poco. Y así que la pregunta para mí en la clínica debería ser hoy en día, ¿por qué no acortar la terapia doble? ¿Sí? Acortar la terapia más que prolongarla innecesariamente. Si no, nuestro paciente Carlos terminaría como este niño, que le ponemos una terapia prolongada con drogas potentes, con Prasugrel, lo exponemos a sangrado y realmente estamos tratándolo muy mal, no es lo que el paciente necesita de ninguna manera. Bueno, muchas gracias. Excelente, Ernesto. Como siempre, muchísimas gracias. Muy claro, en este tratamiento antiplaquetario con todas, como dijimos al principio, las múltiples combinaciones que pueden haber, pero ha quedado realmente muy claro. Muchas gracias nuevamente. Bueno, Daniel, como dije, te toca a vos. Abordaje contemporáneo de los síndromes coronarios agudos, sin ST, con enfermedad multivaso. Vamos a hacer revascularización completa o vaso culpable. Te Bueno, escuchamos, Daniel. bueno, muchas gracias por todo. Muy buenas tardes para todos. Agradecimientos primero, doctora Maraíza, ahí por como coordinando toda esta actividad. Vos también, Raúl, por la invitación y siempre tenernos en cuenta en esta participación. Vemos si aparece ahí en la tela, si aparece en la pantalla. Eh, Perfecto. ya estamos ahí. Sí. Y bueno, lógicamente es un orgullo poder participar de este evento virtual, ¿no es cierto?, con el nombre del doctor César Serra, que bueno, ha sido nuestro formador dentro de la cardiología. Así que agradezco mucho a todos los participantes también. Con respecto al tema que vamos a abordar, es justamente el tema que está bastante en discusión, ¿no es cierto?, que es el abordaje contemporáneo de este síndrome SIN-ST y siempre en la enfermedad multivaso. ¿Qué hacemos cuando recibimos estos pacientes si le hacemos la revaloración completa o solamente tratamos el vaso culpable? Recordemos que el síndrome SIN-ST es generalmente ruptura, erosión, donde hay una oclusión parcial de la luz y con esos cambios característicos en el electrocardiograma, sin supra, lógicamente, como y con alteración de las troponinas, ese es el síndrome del que estamos hablando. Recordemos rápidamente que hoy, gracias a Dios, se ha avanzado muchísimo en esta patología, que cada vez más frecuente, porque los tratamientos médicos más rigurosos también han ayudado a que se disminuya un poco el infarto con supra, teniendo mayor frecuencia de estos infartos sin elevación del DCT, donde la investigación invasiva hoy está aceptada en todas, diríamos, las presentaciones de este síndrome coronario agudo sin ST, y lo que varía es el tiempo en que realizamos, diríamos, la cinecoronografía, que antes era muy discutido, si solamente dejábamos para los de alto riesgo y éramos más conservadores en los otros grupos. Eso se ha avanzado muchísimo y hoy, como les digo, en todas las formas de síndrome coronario agudo se hace la investigación invasiva, siendo clase 1 en menor de 12 horas, de 2 horas en los de altísimo riesgo, que son este grupo de pacientes. En los de alto riesgo se acepta hasta realizar la cinecolografía dentro de las 24 horas. En los de riesgo ya intermedio, se acepta hacerla hasta dentro de las 72 horas. Y luego en los de bajo riesgo también se puede discutir hacer la investigación invasiva o la no invasiva a través de una angio-TC coronaria, pero siempre con el foco de conocer qué está sucediendo en nuestras coronarias. Y bueno, y ahí aparecen los problemas, cuando después que hacemos la cinecolografía, identificamos, hacemos el diagnóstico, y ahí tenemos que ver si es lógicamente un solo vaso, se trata el vaso causante de este síndrome, pero cuando son dos arterias con una estenosis significativa mayor del 50% en dos arterias epicárdicas, empezamos a hablar de enfermedad coronaria multivaso y una incidencia alta, del 40 al 70% de los pacientes que tienen el síndrome coronario agudo sin ST tienen multivaso. Entonces, a veces también es difícil identificar la arteria culpable y ahí donde aparecen dudas en cómo tratar este tipo de pacientes. Yo le voy a presentar directamente un caso y ahí en base a eso vamos a ir avanzando. Un paciente de 76 años con dolor típico, síndrome coronario agudo sin ST, con troponías positivas y la angina era típica, ¿no es cierto? Una FEI de 62% con una IE moderada, donde hacemos la cinecoreografía evidenciando, diríamos, en paciente de alto riesgo, donde hacemos la cinecoreografía evidenciando lesión grave en la escena anterior, ramo diagonal, y hacemos la coronaria derecha donde parece una oclusión que queda en la duda si fue subaguda
Por eso son pacientes a veces más difíciles, son más complejos y a veces donde la arteria responsable del evento no queda fácil de diagnosticar. De cualquier forma, nosotros, como ya sabemos que vamos a ir a una revascularización completa, se plantea también el tratamiento quirúrgico en este tipo de pacientes, donde en este caso se definió por tratamiento percutáneo. Nosotros acá tratamos la coronaria derecha, conseguimos recanalizarla distalmente y con ese resultado, ¿no es cierto?, angiográfico de la coronaria derecha, bueno, con enfermedad difusa también en descendente posterior y ventricular posterior. Posteriormente, hacemos y vamos hacia la revascularización completa. Ya vamos a ver las evidencias con respecto a esto. Y tratamos la arteria descendente anterior y el ramo diagonal, que es una bifurcación muy compleja. Lógicamente, nosotros acá nos basamos en las imágenes intracoronarias para hacer el tratamiento de esta enfermedad tan grave y tan compleja. ¿Para qué? Para conocer las características de esta placa. Vean ustedes la calcificación intensa que tiene esa arteria descendente anterior. Aquí el diagonal también fue evaluado con imagen intracoronaria, que es el IBUS, donde también nos permite conocer qué estamos tratando, la gran calcificación que tiene, y una referencia distal de la descendente anterior. Esto es tratado, la hemos tratado con STEM. Ven ustedes que acá esta angiografía no hay tanta variabilidad con respecto a esta otra angiografía, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tratamos esta descendente anterior, vemos que pusimos el stent, muy bien, para el diagonal y para la descendente anterior, pero cuando hacemos imágenes intracoronarias, que nos ayuda muchísimo esta angioplastia compleja, vemos que el stent está hipoexpandido, mal posicionado e hipoexpandido con área pequeña de 5. Entonces, aquí también a nivel del calcio está hipoexpandido. Este paciente es reintervenido, reintervención, donde llevamos esa área que era de 5 a 8 milímetros cuadrados con una buena posición de los stents y ese resultado angiográfico final muy bueno, parecido a este, pero las imágenes nos dicen que ahora sí, realmente es muy bueno porque los stents fueron optimizados con imágenes y tenemos un resultado muy bueno en la corona derecha y muy bueno en la descendente anterior del ramo diagonal. Entonces, ahora, ¿qué hacemos con estos pacientes que este es un síndrome coronario agudo sin elevación del CT? Nosotros tenemos que pensar en la revascularización completa como fue demostrado en este caso. Muy bien, ¿qué es la revascularización completa? Es tratar la lesión culpada y las otras lesiones mayores al 50%, es muy discutido. Está un poco más claro cuando el infarto es con supra. Vean ustedes, hay 5 evidencias randomizadas, ¿no es cierto?, donde está mucho más claro el panorama de cuando es con supra. Y cuando es sin supra, como el caso que les presenté, hay un estudio randomizado y hay muchos registros. Pero ya la revascularización completa ya tiene un beneficio, principalmente pacientes mayores a 75 años, que es el estudio FAIR, que rápidamente se los voy a comentar. Luego, cuando vamos a hablar de revascularización completa, tenemos que decir, vamos a revascularizar en forma completa. ¿Guiados por qué? Por la anatomía, como hicimos el caso que les mostré, que es a través de los análisis angiográficos o de imágenes como el IBUS, o nos vamos a guiar por la fisiología. Bueno, eso también está en discusión, hay pocas evidencias, hay pocos estudios randomizados para decir con cuál nos orientamos, pero sin lugar a duda que no estamos ya discutiendo revascularización completa, sino que ya estamos hablando, tenemos que revascularizar en forma completa, estamos discutiendo con qué nos guiamos. Y luego el tercer punto es el tiempo en que realizamos esa revascularización completa. Si la realizamos en el mismo procedimiento que estamos tratando la lesión culpada, o sea, en un solo evento, en un solo procedimiento, quiero decir, o sea, se llama inmediata. O si no, en forma no, diríamos, no inmediata, sería una forma más selectiva, que puede ser durante la misma internación, hacemos la angioplastia del evento y luego en los días posteriores complementamos la revascularización completa en las otras coronarias, o le damos el alta paciente, lo hacemos en forma electiva, y eso también, ya hay algunos trabajos randomizados, como el BioBason Multiart, que ya lo vamos a repasar rápidamente, que nos orientan a cómo actuar en este tipo de pacientes. El primer registro enorme, grande que tenemos es el registro, ¿no es cierto?, de la base de datos de Gran Bretaña, donde 11.700 pacientes fueron con síndrome coronario agudo, lógicamente sin elevación del segmento del CT. Acá también habían incluido unos pacientes con CT, con aumento del CT, el mayor 75% tenían multivaso, y como les decía, 11.700 fueron a revascularización completa durante el procedimiento y 11.100 fueron solamente a tratar la revascularización del vaso culpado.
pueden ustedes ver que ya a 5 años de evolución, si bien este es un grupo registro, se consiguió disminuir la mortalidad por todas las causas de 25 a 19% cuando conseguíamos hacer la revascularización completa, ¿no es cierto? Eso ya es un dato registro. Y como les decía, el randomizado que existe es el FIRE Trial, ¿no es cierto? Que es en pacientes mayores a 75 años. Este es justamente el randomizado en pacientes sin elevación del ST en un 75%, pero también estaban incluidos en un 35% pacientes con infarto con ST. Y este grupo de pacientes, que eran mayores a 75 años, que fueron 1.545 pacientes, luego, lógicamente, como sabemos, con enfermedad multivaso, después que hicimos la cineconografía, y se comparó, lógicamente, las características de los grupos eran muy parecidas, a llegar a una revascularización completa guiada por la fisiología o solamente revascularizar la lesión culpada. En este caso, la fisiología, ustedes pueden ver acá los grupos de fisiología fueron usada el FFR en la mitad de los pacientes, que es con adenosina, o sin hiperemia, que es el IFR, donde no usamos adenosina, y también se utilizó la evaluación funcional no invasiva en algunos pacientes que no se hacían todos mismos en el mismo procedimiento. Entonces, siempre guiado por la fisiología. Entonces, solamente para mostrarle a usted, nosotros vamos a hablar de la reorganización completa y nos guiamos por la anatomía, antes de avanzar les explico esto, o por la fisiología. Porque vean ustedes, si es por la anatomía, nosotros hacemos la lesión culpada que imaginemos que sea la circunfleja, tratamos la corona derecha y quizás por la anatomía la descendente anterior no la tratamos, porque nos parece una lesión angiográfica moderada. Pero si hacemos fisiología en este mismo caso, que fue ya presentado ya hace unos de 10, 12 años, y fue mostrado en muchos congresos, vean ustedes cómo la fisiología te cambia. Acá la corona derecha da 0,89. Por la fisiología, esta lesión no sería significativa. Acá se terminaría tratando solamente la circunfleja y vean, la descendente anterior sí da positivo, se trataría por la fisiología las otras dos arterias. Por la anatomía trataríamos la circunfleja y la corona derecha. Entonces eso es importante definir en el lugar donde trabajamos, en el país donde estamos, qué posibilidad de agregarle evaluación anatómica o funcional para guiarnos en esta revascularización completa. Pero bueno, lo que estamos discutiendo es la guía, no ya la revascularización completa en sí, que ya está demostrado que ya vamos a seguir avanzando. Entonces, este trabajo mostró claramente también que se disminuye los eventos, acá en este caso los eventos, a un año, cuando hacemos la revascularización completa guiada por la fisiología, tanto en infarto con supra, que recordemos eran el 35% de los pacientes del FIRE, o en los infartos sin elevación del ST, que eran el otro 75% de los pacientes. En uno u otro grupo, revascularización completa, guiado por la fisiología, nos ayuda y nos favorece y nos disminuye los MACE. Entonces, ¿qué es este segundo paso? Y ahora con respecto al tiempo, y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué hacemos con respecto al tiempo? Tenemos el BioVas y el Multistar que nos mostraron que, ya vamos a ver, si hacemos el procedimiento de revascularización completa en el mismo procedimiento o lo hacemos estallado. Y ven ustedes este trabajo que fue en infarto con supra, no fue sin supra, fueron 840 pacientes donde se realizaron los procedimientos en el mismo procedimiento. O sea, se trató la lesión culpada y la lesión no culpada. Se llegó a la reversión completa. Entonces, en el grupo que tuvo reversión inmediata, al año tuvieron menor eventos que el grupo que fue estallado. Y este también fue a reversión completa, nada más que fue estallado en la misma internación o dado de alta y nuevamente realizado en los próximos días. Y vean, este trabajo ya nos ayuda a definir que tenemos que intentar hacer la revolución completa, inclusive en el mismo procedimiento, que es una tendencia que es discutible. El otro trabajo, el BioVas Trial, aquí ya sí fueron 1.525 pacientes, donde acá estaban principalmente eran infartos sin supra, el 40% también eran con supra, donde también 764 pacientes fueron sometidos a la reversión completa inmediata en el mismo procedimiento, y los otros pacientes, la otra mitad, fueron en forma estallada, donde también conseguimos ver, si bien sin una diferencia significativa importante, al año de evolución también había disminución de los eventos, principalmente infarto y repercusión de lesión tratada,
cuando hacíamos la regresión completa inmediata. Entonces, como le decía, está mucho más claro y más definido cuando hablamos de infarto con supra, porque tenemos mucho mayor evidencia. El principal trial es el trial, el Complete Trial, donde mostró también que la regresión completa disminuye los eventos en relación a solamente tratar la lesión culpada. Este solamente para mostrarles un caso, si bien es con supra, pero sirve para la presentación, porque vean ustedes acá, vamos a ver cómo está la descendente anterior ocluida y hay una lesión grave en la circunfleja, en este caso, entonces la circunfleja acá está subtotal, hay lesión difusa, pero al ser un infarto con elevación del ST no había duda que había que revascularizar la lesión culpada, como fue revascularizada, ven ustedes acá cómo quedó la descendente anterior después de tratarla, ¿no es cierto? Descendente con muy buen resultado y en el mismo, o en forma inmediata, en el mismo procedimiento, ya tratamos la circunfleja, consiguiendo una reevaluación completa de la coronaria izquierda en el mismo procedimiento y con muy buena evolución. Entonces, basándonos, diríamos, en las guías, ¿qué nos dicen las guías? Tanto las europeas como las americanas nos dicen que en infarto con supra es una indicación 1A, lógicamente hacer la relocación completa, y está bien claro y definido que tenemos días para realizarla. La podemos hacer hasta los 45 días y es indicación clase 1. Ahora bien, como les mostré, la podemos hacer en inmediata o la podemos estallada hasta esa data o hasta esa fecha de 45 días. Está más discutido porque hay menos eventos, menos evidencia en los infartos sin supra. Vean lo que sucede en las guías europeas, donde la revolución completa es una indicación 2A, no está tan definido como es con el supra. Y donde puede haber una guía funcional o una guía anatómica, como les mostré, para llegar a esa revolución completa. ¿Qué dicen las guías americanas? Y esto ahora del 2025. Ahí ya es una indicación 1, si bien es C o B, también llegar a la reproducción completa en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Y poder elegir la cirugía cuando tenés lesiones muy complejas, ¿no es cierto? O existe compromiso importante del tronco con la izquierda, con score syntax alto, que se considera un score angiográfico mayor a 32, pacientes que tengan diabetes o disfunción ventricular izquierda significativa. Ahora bien, también podemos tratarlo y representar en forma completa con la angioplastía cuando generalmente se considera que hay un síndrome coronario sin elevación de ST, que no haya compromiso importante del tronco coronario izquierdo, ¿no es cierto? Y que podamos hacerlo en forma estallada o inmediata, de acuerdo, lógicamente, a la clínica del paciente y al centro donde nosotros nos movemos, que eso está abierta a la discusión posteriormente para ver cómo llegamos a la revolución completa que ya no se está discutiendo, hay que alcanzarla. En conclusión, nosotros tenemos que la reducción completa en pacientes con síndrome coronario con ST y vaso múltiple se asocia a una reducción significativa de eventos adversos cardiovasculares mayores debido a una menor tasa de infarto y de reducción de la lesión tratada. Esto es sin supra, disculpen, esto es sin supra. Con supra y sin supra quedó bien demostrado, tenemos más evidencia, lógicamente, en los con supra, que está bien definido. La evidencia en estos infartos o en los síndromes coronarios sin elevación de ST y enfermedad multivaso, como les decía, es menos contundente. Como les mostré, está respaldada por amplios registros y un ensayo randomizado que es más pequeño, que es el FAIR, que incluye a pacientes ya de edad avanzada y en donde nos guiamos por la fisiología en ese trabajo. Cuando sea factible y seguro, la revascularización completa inmediata, que es en una sola etapa, diríamos, probablemente sea preferible tanto en los infartos con supra como en los infartos sin supra, y eso está abierto y seguirá apareciendo nuevos casos para definir un poco esa conducta. Existe evidencia contradictoria sobre la necesidad del tipo de la guía, como les mostré, la guía funcional o la guía o guiarnos por la anatomía, para seleccionar estas lesiones, pero no hay discusión ya de que tenemos que llegar a la recuperación completa en estos pacientes tan complejos. Bueno, muchas gracias, espero que se haya entendido y estamos abiertos a las discusiones. Bueno, muchas gracias Daniel, excelente, excelente, clarísimo, mostrando toda la evidencia que hay con respecto al tema, realmente muy claro. Muchas gracias, Dani. Bueno, Walter, estamos con la última charla. Como dijimos,
Walter nos va a hablar de lo que es el Registro Nacional de Síndromes Coronarios Agudos, el RENASCA, lo cual hemos participado con pacientes que hemos incluido, de la evidencia a la práctica diaria. Quizás ver un poco el mundo real, en ese registro. Walter, te escuchamos. Me haría falta, a ver, déjame ver, poder compartir, ahí está, ahí pude. Perfecto. Bueno, venimos con tiempo, tenemos una asistencia de 80 participantes, así que si hay alguna pregunta con respecto a la gente que está escuchando, vamos a tratar de transmitirla a los disertantes, así que venimos bien. ¿Se puede ver bien ahí la pantalla? Modo presentación, Walter, falta. Bueno, un segundo. Ahí, No. Ahí creo que estamos, porque yo creo que estamos en modo presentación ahí. eh, puede ser, no sé, porque yo acá lo veo grande como si estuviera en modo de presentación, pero no Está sé en qué le modo parece. presentación, lo que Sí. pasa es que se ve la diapositiva y se ve la que sigue. Ah, Nosotros ya bueno, podemos ver la diapositiva siguiente. Es un modo. bueno, déjame ver si lo Chiquitita a la puedo. derecha se ve la que sigue. Sí, ¿y cómo podré salir de acá? Voy a salir de acá, creo que voy a hacer. Ahora entro de nuevo a ver si lo podemos ver completa. Tranquilo, Walter, estamos con tiempo, Sí, así que tranquilo, no hay ningún problema. Ahí está perfecto. ahí está bien. Sí, señor. Perfecto, ya está. Bueno, bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Mara. Primero que, bueno, una amiga, compañera de trabajo, así que estamos en un grupo de trabajo eh, bajo discípulos del doctor Conci y al cual hemos sido discípulos tanto Raúl como Daniel, hemos compartido todo. Y creo que también el doctor Conci ha sido discípulo del doctor Serra, que le quería hacer un mínimo homenaje y bueno, que lleva el nombre de este curso. Y bueno, elegimos esa foto que está contento y que bueno, que él de arriba nos esté estimulando este curso, ¿no? Que fue un maestro del electro, todos hemos estudiado por su libro de electrocardiografía, del infarto, después de la cardiología en la mujer, y realmente, bueno, yo le quería hacer un pequeño homenaje, tanto nuestro maestro, el doctor Conci, y Raúl, Félix, nosotros y Daniel, lo queremos mucho y bueno, ¿no? Que esté cerca de ellos. Nosotros le vamos a hablar de la realidad, que en realidad es una parte de la realidad, eh, porque vamos a hablar de los síndromes coronarios sin ST en un registro que se hizo en Argentina en 679 pacientes que provenieron de 31 centros de 9 provincias. Ahí están dibujadas las provincias que han participado y que incluyeron pacientes con síndromes coronarios sin elevación del ST. ¿Y porque este fue un trabajo hecho por todo el Comité de Cardiopatía Isquémica, en donde, bueno, tanto el instituto como la Clínica Reina Fabiola y el Sanatorio Allende acá de Córdoba participaron y centros de otras provincias. Y digo que es parte de la realidad porque en realidad
31 centros no son toda la Argentina, y asimismo esos 31 centros participaron de forma diferente, pero creo yo que es un esfuerzo importante de muchos centros como para mostrar realmente lo que está sucediendo y por qué un registro es importante. Y es importante porque eh, hay distintos centros. Nosotros tenemos centros de baja, de mediana y de alta complejidad, y que el acceso a la hemodinamia, a la reperfusión, no siempre se pueden llevar a la guía y a la evidencia. Por eso es bueno saber un poquito qué es lo que está sucediendo. Y entonces lo primero que queríamos ver es cómo es el perfil clínico de los pacientes. Tenían una edad de 63 años, el 72% es de sexo masculino, la enfermedad coronaria es predominantemente de sexo masculino. Un importante hábito tabáquico, ¿no? Una característica de los pacientes que se ingresaron: 30% más o menos habían tenido contacto, y 30% eran tabaquistas activos, pero 60% de tabaquismo, tanto actual como previo. Realmente un dato llamativo: 55% de dislipemia, 30% de diabéticos, 75% de hipertensos. Y cuando hablamos de antecedentes coronarios, el 34% tenía enfermedad coronaria previa, el 23% tenía un infarto previo y el 26% tenía una angioplastia previa. Y ténganlo en cuenta, porque después, cuando nosotros vemos al último, yo le hago una pequeña revisión de un trabajo que presentó el instituto en cuanto a la demora en la consulta. Vean estos pacientes, no como el paciente coronario con síndrome coronario sin ST, ya ha tenido claros contactos previos con los cardiólogos, con la medicina cardiovascular, como para estar atento a la consulta precoz y que eso no sucede. ¿Qué mortalidad tuvo este grupo? Tuvo 1,4%, con un Grace, la mediana de Grace de 115 puntos. Ustedes recuerdan que la mediana es, si ponemos todos los números de Grace, el número del medio es la mediana, y lo mismo el Crusade, para hablar de riesgo hemorrágico, 24 puntos. ¿Para qué nos sirva un poquito todo esto? Que el 25% de los pacientes tenía, ustedes ven que el percentilo 25-75 es 145, o sea que el 25% de los pacientes tenían un Grace de alto riesgo, ¿no? Y el Crusade de 75%, 34, el 25% tenía una población de sangrado, riesgo de sangrado moderado a alto. Es una forma de identificar qué tipo de paciente estábamos viendo: un 25% paciente de alto riesgo Grace, 25% de pacientes riesgo moderado alto con score de Crusade. La insuficiencia cardíaca fue del 10%, la fibrilación auricular del 3%, y el punto final compuesto, o sea, tanto mortalidad como insuficiencia cardíaca, fue del 11%. ¿Qué encontramos en el electro? Que si bien el electro es una antigua arma, sigue siendo muy importante, y uno no deja de destacar dos o tres cosas simples de esto. El electro en la forma de presentación fueron T negativas en el 37%, infradesnivel en el 30%, un electro sin cambio en el 32%. Pero ¿qué pasa si nosotros comparamos electro con anatomía coronaria y electro con eventos clínicos? ¿En qué podemos destacar de importante? Fíjense que los pacientes que tenían lesiones coronarias, acá dividimos pacientes que tenían y que no tenían lesiones coronarias. Estos que tenían lesiones, el 30% tienen un electrocardiograma sin cambio. O sea, esto que aprendimos de residente y que nunca termina de pasar de moda, porque vemos habitualmente casos en donde se sobreestima en la predicción del electrocardiograma. El 30% de los pacientes con lesiones coronarias tienen un electrocardiograma sin cambios. Otra cosa importante: el 9% de los pacientes con eventos coronarios, ya sea insuficiencia cardíaca o muerte, tenían un electrocardiograma sin cambio. Esto para destacar, sobre todo para la gente más joven, en pacientes con angina de pecho, el electrocardiograma normal realmente no nos descarta enfermedad coronaria severa ni posibilidad de eventos, ¿no? Que los eventos, ustedes ven en esta corte,
eran del 11%, o sea que el dato para destacar. Sí, lo que ya sabemos y todos saben, el infradesnivel, la fibrilación auricular y el bloqueo de rama derecha estaban asociados significativamente a eventos coronarios durante la evolución. ¿Cuánto fue la estrategia invasiva? Y yo siempre me río porque una vez comentándole el caso a Daniel Zanutini, le dijimos que era el 90%, como haciendo alarde de que todo el estudio había tenido un alto invasividad, y él me mira con cara de serio y me dice, ¿y por qué no fue el 100? Entonces una respuesta bien típica del doctor Constantini. Entonces, o sea, el 90% de los pacientes que ingresaron fue sometido a una cinecoronariografía. El 82% tiene un acceso radial. Y otra cosa que habló también ahí Ernesto, la mediana, o sea, todos los horarios que se demoraron para hacer el cateterismo desde el ingreso, fue 22 horas. Este es un número que después lo vamos a desglosar y que realmente es importante. Entonces, en estos 600 pacientes nos demoramos 22 horas de media, no sé, el 50% de los pacientes se demoraron 22 horas en hacerse la cinecoronariografía. ¿Qué encontramos acá? Lo que hablaba recién Daniel, el casi 50% tenía lesiones de 2 y 3 vasos, había un 20% que no tenía lesiones coronarias y un 34% de pacientes que tenía lesión de un vaso. El 65% era un infarto sin elevación del ST. Ustedes saben que a través de las troponinas de alta sensibilidad, cada vez el nicho, el espectro del síndrome coronario agudo tiene realmente menos lugar para la angina inestable, y el 10% fueron definidos como MINOCA, o sea, infarto sin elevación del ST. ¿Qué pasó cuando evaluábamos la edad de los pacientes? Los pacientes que ustedes vean, estos son grupos etarios, menos de 40 años. ¿Qué porcentaje de pacientes, según el grupo etario, le realizamos la cinecoronariografía? Ustedes vean que tanto en la gente de menos de 49, entre 50 y 65, entre 66 y 79, rondaron el 90%, que fue lo que la globalidad del estudio mostró en nivel de cinecoronariografía. Pero ¿qué pasó con los pacientes que tenían más de 79 años? Solo el 80% se los estudió. Y nosotros, haciendo la comparación estadísticamente significativa, fueron estadísticamente significativa la diferencia con la cinecoronariografía versus los de 50 a 65, versus los menos de 49 y versus los de 60 a 79, y cuando se compararon las otras edades no, o sea que estudiamos, por lo menos muestra, menos a los pacientes más de 80 años. ¿Qué pasó si los diferenciábamos por mujer? Yo creo que una de las grandes demostraciones de este estudio fue que estudiamos igual a las mujeres que los hombres. Hay muchos estudios en donde en síndrome coronario sin elevación del ST se estudia proporcionalmente más a los hombres que a las mujeres. Acá no hubo diferencia estadísticamente significativa, 90 versus 88%, como ven acá no fue significativo. Pero sí que fue significativo. La mediana de ingreso, que era 22 horas en total, ¿se acuerdan? Es 21 horas en el hombre y 27 en la mujer. Queda en 22 porque como era 80% hombre, 20% mujeres, tiene menos impacto este 27 sobre el global. Y esta diferencia fue significativa. Y si nosotros queríamos ahondar un poquito más en buscar qué tipo de diferencia podemos encontrar, hacemos aquí, estudiamos en menos de 12 horas al 36% de los hombres, pero solamente al 21% de las mujeres, y esto fue altamente significativo. Y vean que estudiamos en menos de 12 horas a 1 de cada 3 hombres, pero solo a 1 de cada 5 mujeres, recién la estudiamos en menos de 12 horas. La angioplastía siempre es mayor en el hombre-mujer. Yo creo que la explicación de esta no es un sesgo por enfermedad, sino que es un sesgo porque la mujer tiene menos aterosclerosis habitualmente. El punto final compuesto tuvo 9,6, 15, también en la mayoría de todos los estudios hay mayor mortalidad en la mujer, esto fue estadísticamente significativo. En el punto final compuesto no así en mortalidad, que a pesar de ser 1 y 2, estadísticamente no llegó a tener significancia.
¿Qué pasó en el acceso radial? El acceso radial fue, como dijimos, más del 80%, pero si nosotros lo dividíamos en índice de masa corporal más y menos de 30, el 83% fue el acceso radial en la gente en índice de masa corporal menos de 30 y en los obesos el 78%, con accesos femorales distintos. ¿Cuál es el fundamento de esto? En la gente con obesidad hay mayor profundidad del vaso radial, es un calibre radial más pequeño y tortuoso, tiene mayor tasa de espasmo y a veces tiene limitaciones técnicas en la mesa, por lo cual el índice de masa corporal hace que estudiemos menos por radial a los pacientes. Acá está un poco desglosado esta diferencia que dijimos de la mediana, las diferencias entre hombre y mujer. Si bien tenemos una gran incidencia de estudios, no fue lo mismo, hubo diferencias entre hombres y mujeres en cuanto al nivel de estudio. Pero lo más importante, quizá el mensaje más importante de este estudio es esta diapositiva que le pido que prestemos atención. ¿Qué hicimos con este grupo de pacientes? Dividimos a la mediana, a los centros según la cantidad de estudios que realicen, o sea, con la velocidad que hayan hecho el estudio. Teníamos a los que hicieron en menos de 12 horas, que en realidad fueron 3 centros, ¿cierto? Englobaron 181 pacientes, en 13 y 25 horas, o sea, hicimos otra división en cuanto a tiempo de demora, que acá fueron 600 y que fueron 240 pacientes, y los centros que hicieron los estudios más de 25 horas de mediana, que fueron 5 centros y que eran 143. O sea, acá están divididos los pacientes en quienes los estudiaron rápido, intermedio y podríamos decir lentos. Y vean la diferencia que hay un grupo de centros que los estudia, al 50% de los pacientes los estudian en 10 horas, hay otro grupo que el 50% de los pacientes los estudian en 20 horas, y hay otros que el 50% los estudia en 44 horas. Por eso le hablábamos de que estos registros muestran una realidad heterogénea de lo que es nuestra realidad. ¿Qué pasó cuando nosotros veíamos el punto final compuesto? Este primer grupo tenía 7% de punto final compuesto, el segundo tenía 11% de punto final compuesto y el tercero 20% de punto final compuesto. O sea que cuando nosotros les vimos si realmente los pacientes de cada uno de estos grupos tenían diferencia de Grace, de severidad por score de Grace, que era la forma de saber si estaban estudiando pacientes similares, el Grace no tuvo diferencia significativa entre estos grupos, o sea que uno podría inferir que la demora puede haber tenido que ver en esto la organización para lograr un estudio precoz. Esta es la diferencia entre hombres y mujeres, menos angioplastia en el hombre y en las mujeres, acceso radial 82 y 12%, que también lo hablamos, y pasamos a las conclusiones. El RENASCA aporta una fotografía nacional contemporánea del síndrome coronario sin ST. La población presentó una alta carga de factores de riesgo y antecedentes coronarios. La cinecoronariografía se realizó en 9 de cada 10 pacientes. No hubo diferencia de sexo en la indicación de la cinecoronariografía. Las mujeres presentaron mayor demora, menor tasa de angioplastía y mayor punto final compuesta. El subanálisis de demora muestra una marcada heterogeneidad entre centros que quizás sea el hallazgo más importante de este estudio. La mortalidad intrahospitalaria fue baja y como le hicimos un score de Grace y Crusade y comparamos con los registros internacionales, fue baja hasta para el nivel de Grace y Crusade que tenían. Y el desafío futuro es pasar del acceso a la oportunidad. Nosotros queríamos también mostrarle el análisis, porque bueno, nosotros hicimos este estudio, estos datos del registro, tratar de hacer un análisis clínico y ver qué nos muestra este registro, qué hallazgos cambian la mirada clínica, qué problemas del sistema quedan expuestos ante esto. Y entonces una de las cosas que podemos decir es que hay una alta penetración de la estrategia invasiva en Argentina en base a este estudio, que el 90% de la gente se estudia con una cinecoronariografía, que también tiene un impacto muy importante, el acceso radial que se ha logrado, y que
El primer mensaje no es un déficit, es que 9 de cada 10 pacientes llegan y tienen acceso a una cinecronografía y que la estrategia invasiva ya forma parte de lo que podríamos decir, con todas las limitaciones de este estudio, de la práctica cotidiana que hay en Argentina. La pregunta es si todos llegan con la oportunidad que su riesgo requería, si lo estudiamos en tiempo y en forma. Y acá pasamos de nuevo a ese otro ítem, que todos los estudiaron en el 90%, pero había algunos que los estudiaban con una mediana al 50% en 10 horas, al 50% en 20 horas y al otro al 50% en 44 horas, lo cual el tiempo nos hablaría del acceso a su riesgo y a su necesidad de ser estudiado precozmente o no. Y entonces la lectura clínica que uno podría hacer, que esto no demuestra causalidad, pero sí deja una señal importante, no se explica solamente porque fueran pacientes más graves, porque el GRACE era comparable en todos los pacientes, y quizás cuando el riesgo basal es comparable, el registro muestra que hay una heterogeneidad entre los centros que se puede explicar, quizás, por eso pusimos probable, por algún factor organizativo y representa una oportunidad concreta para mejorar esos registros. La mortalidad fue baja, aunque hubo 11% de punto final compuesto. Y después, terminando este trabajo y hablando algo de la consulta, que yo les quería también no perder la oportunidad de hablar de esto, esto es nuestra unidad de dolor de pecho del Instituto Modelo de Cardiología, en donde tenemos registrado 15.000 pacientes desde el 2016 al 2026. ¿Cuánto es lo que demora la gente en consultar? La gente demora en consultar 7 horas, lo cual nos parece un tiempo muy importante. Que ustedes vean que el 54% de la gente demora más de 6 horas y el 38% de la gente demora más de 12 horas. O sea que ese dato es muy importante y vean este dato ahora. Si nosotros dividimos a los pacientes con YAN con ST, angina inestable, YAM sin ST, pacientes de bajo riesgo y los que han consultado por un dolor de pecho que terminó siendo no coronario, vean la mediana. El infarto con elevación del ST tiene casi 3 horas, casi 180 minutos, se demoran en consultar el 50% de la gente. El paciente con YAN sin ST, que sería lo que estamos hablando, 5 horas. El paciente bajo riesgo 8 horas y 7 horas. Una cosa que se demuestra acá es que mientras más grave es el cuadro, el paciente consulta, pero vean el percentilo 25-75, quiere decir que hay un 25% de los pacientes con YAM con ST que consultan después de 8 horas. Súmenle eso, el puertabalón, y la posibilidad de salvar músculo ahí es mínima. 1 de cada 4 pacientes consulta después de 8 horas. Y la demora también sigue siendo relevante en el paciente en YAM sin ST. Y para terminar, fíjense este dato que es tan importante. Miren, esto es el tiempo que se demora en consultar un YAM sin ST. O sea, son casi 3 horas, o sea, 180 minutos. Si esto lo pasamos a minutos, son 172 minutos. Nuestro puertabalón, la mediana de nuestro puertabalón es 62 minutos. Entonces, fíjense qué proporción de tiempo ocupa la demora y qué proporción de tiempo ocupa el puertabalón. Con lo difícil que es bajar este tiempo y lo simple que es bajar este tiempo. Solamente con educar a nuestra gente. Piensen en este dato. 3 de cada 4 minutos de isquemia ocurren antes del primer contacto médico. Entonces nosotros, si bien es muy importante optimizar la puerta-balón, sigue siendo muy importante este tiempo. Yo creo que en un hospital terciario, la forma hoy de disminuir más la mortalidad es trabajar sobre esto, que es mucho más barato que trabajar sobre esto y mucho más simple, fácil, y está el acceso de todos los cardiólogos y todos los clínicos que pueden hablar 2 minutos con su paciente y que el 40% ya ha tenido consultas previas. Por eso le dije que tengan en cuenta que algunos están angioplastiados, tienen infarto previo y que tienen consultas cardiológicas previas, la importancia de esto.
Y con respecto, si tengo tiempo, paso 2 diapositivas más. Esta es una encuesta que hicimos a 100 cardiólogos, que creo que tanto Ernesto como Raúl participaron de esta encuesta, que fueron cardiólogos renombrados relacionados con mi comité de cardiopatía isquémica, y era si realmente utilizamos los SCORE en la práctica clínica y no intenta hacer que digamos hay que usarlos, sino solamente saber si lo estamos usando, porque es muy bueno que si bien nosotros hablemos de la bibliografía de afuera, veamos los números nuestros. Todo lo que nosotros le hemos mostrado acá son todos números de Argentina. Entonces, esta es nuestra realidad. Y yo creo que es muy bueno saber la realidad, porque en base a eso podemos mejorar. Si no, estamos siempre hablando de lo que hacen otros. Al indicar una cinecoronografía, ¿tiene en cuenta algún score de riesgo? Más del 40%, rara vez o nunca. 38% lo usa frecuentemente. ¿Alguna vez un score cambió su decisión al momento de indicar una cinecoronografía o el momento de hacerla? Más del 60% reconoce que rara vez o nunca cambia la conducta o el tiempo de una cinecoronografía. Y por último, ¿qué score usa con más frecuencia? El Grace, el TIMI, el HART, o no utiliza score. ¿Y con qué frecuencia se utiliza algún score o un índice clínico? 53% lo usa frecuentemente y el 26% rara vez. O sea, en la práctica los scores son conocidos, predomina el Grace, pero su uso claramente no es universal. Muchas gracias. Bueno, excelente, Walter. Primero, humildemente, felicitarte por el trabajo que has hecho y los datos impactantes que nos muestra el estudio Renazca y como dije un poco el mundo real. Realmente, personalmente, nuevamente te felicito porque presentación excelente y con datos, como dije, impactante. Bueno, vamos a presentar el caso clínico. Como dije anteriormente, discutiremos sobre él y los participantes, los concurrentes también pueden hacer preguntas. Pero bueno, de acuerdo a lo que nos diga el doctor Aguirre Mignola, disparamos la discusión y vemos, en este caso, tratar de aportar toda la información que hemos recibido y bueno, si se ha actuado correctamente o no. Vamos, Matías. Perfecto, ahí se ve bien la presentación. A ver, todavía no. Ahí estamos, Matías. Excelente. Muy bien, perfecto. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, eh, primero destacar las exposiciones tan interesantes y de mucha calidad con las que han hablado los colegas. Y bueno, es un placer participar también. Así que agradezco mucho a la sociedad y a los doctores presentes. ¿Sí? Bueno, vamos a presentar un caso clínico de un paciente masculino, 75 años de edad, que ingresa a unidad coronaria con un diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación del ST e infarto agudo de miocardio subendocárdico. Como antecedentes personales presenta patológicos, dislipidemia, enfermedad vascular periférica, enfermedad por reflujo gastroesofágico, meningioma, asma leve intermitente. En cuanto a sus hábitos, es ex tabaquista, 30 paquetes año y cese del hábito tabáquico hace 2. Medicación presentaba rosuvastatina 10 miligramos cada 24 horas, dexlansoprazol 60 miligramos cada 24 horas y salbutamol de rescate. Cofamiliares, madre con Alzheimer, pesaba el 90 kilos, 180 centímetros de altura con un índice de 27. En cuanto a los scores utilizados, presentaba un hard score de 6 puntos, un TIMI de 3, un Grace de 112, un Crusade de 16 y un ARC HBR que dio de bajo riesgo. En cuanto a su antecedente de enfermedad actual, presenta una angina de reciente comienzo, un dolor precordial opresivo retroesternal que se irradiaba hacia el cuello y al borde cubital del brazo izquierdo y llegaba hasta la mano.
desencadenado por esfuerzo en trabajos de jardinería eh, que cede en reposo, ¿sí? Y que tuvo un episodio similar hace 2 semanas. También es importante recalcar que ingresa durante la tarde del domingo y que estos trabajos de jardinería lo hace post ingesta copiosa de alimentos. En cuanto al examen físico, tenía signos vitales estables y no presentaba ningún otro dato positivo relevante en cuanto a su ingreso. El laboratorio solicitado, teníamos el hemograma sin nada positivo, ¿sí? Función renal conservada y presentó una curva de troponina y ultrasensible en un tiempo de 0 a 2 horas, primero de 8 y luego 74, siendo la misma positiva. Una radiografía de tórax que se realiza, lo único que presenta un botón aórtico prominente sin otros datos de mayor relevancia. En cuanto al electrocardiograma, vemos que tenía un ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca de 60, el eje en más 30 grados, ¿sí? Y una imagen compatible con un bloqueo completo de rama izquierda. Lo que nos llamó la atención también es la polaridad de la onda TM6, que era positiva y no era inversa como suele ser en el bloqueo de rama izquierda. No presenta de Zaragoza, ¿sí? Y ni de Barcelona. Al ingreso se realiza una ecografía cardíaca que presenta como hallazgos principales, primero, un deterioro en cuanto a su fracción de eyección, un 38%, presentaba hipertrofia excéntrica e hipocinesia en el resto de las paredes del ventrículo izquierdo, movimiento paradojal septal, relajación prolongada con una relación E' de 7 e insuficiencia mitral leve. El resto no había mayores datos positivos. ¿Cuál fue la conducta terapéutica inicial? El paciente ingresa estable y compensado con diagnóstico de síndrome coronario sin ST y su endocárdico para tratamiento y conducta definida en unidad coronaria. El esquema farmacológico prescripto fue clopidogrel 600 miligramos, aspirina 300 miligramos y rosuvastatina más ezetimibe 40-10 miligramos, ¿sí? Y heparina sódica 5.000 unidades endovenosas. Se programa la cinecoronografía a las 24 horas del ingreso del paciente. En un principio podemos ver la cinecoronografía realizada. Tenemos en esta imagen una arteria coronaria derecha, una proyección oblicua anterior izquierda, ¿sí? Las lesiones que se objetivan es lesiones significativas en tercio proximal y distal de la arteria coronaria derecha. En cuanto a la arteria coronaria izquierda, ¿sí? Vemos una proyección oblicua anterior derecha, eh, se objetiva tanto el ramo lateroventricular como circunfleja en tercio proximal, lesión significativa, ¿sí? Y en esta proyección de coronaria izquierda, en Dolos, ¿sí? Vemos la escena anterior con una lesión moderada de la arteria en su tercio proximal. ¿Eh? Este es el informe, que es lo que había mencionado anteriormente, ¿sí? Y se procede en ese momento a realizar angioplastia y relocalización completa del paciente. En un principio se realiza predilatación, ¿sí? De la arteria coronaria derecha, primero en su tercio proximal, perdón, distal y posteriormente en su tercio proximal. Este es el resultado de la predilatación con balón. Luego vamos a ver el posicionamiento del stent, ¿sí? Primero un stent en su tercio distal y posteriormente en su tercio proximal, ¿sí? Se realiza postdilatación y el resultado final de la arteria coronaria derecha. Se continúa a la angioplastía de coronaria de tanto la arteria ventricular como la arteria circunfleja, ¿sí? Ahí vemos el paso de la guía intercoronaria, posicionamiento del stent. Posteriormente vamos a ver el inflado del stent, ¿sí? El resultado posterior y además el posicionamiento del stent en la arteria circunfleja. Y ahora vamos a ver, ¿sí? El inflado, lo que es el stent en la arteria circunfleja, en su tercio proximal, y el resultado final. Aquí vemos las imágenes pre y post angioplastia, ¿sí?
Bien, se utilizó la colocación en total de 4 fármacos activos, ¿sí? 2 en coronaria derecha y uno en circunfleja y uno en ramo lateroventricular de la arteria circunfleja. ¿Cómo fue la evolución de este paciente? Eh, Evolución de manera favorable, estable, normotenso, sin necesidad de soporte No se te escucha de bien. drogas vasoactivas. Más cambios, pero ahí se me escucha, Doc. Ahí está un poco Hola, mejor. Sí, dale. hola, hola. Ahí se Perfecto. escucha. Posteriormente presenta un dolor precordial similar al episodio inicial tras la angioplastia coronaria que se dé sin tratamiento del dolor y se solicita dosaje de troponinas. Ese dosaje presenta un valor de 5.500 nanogramos por litro. ¿Sí? Bueno, casi para finalizar, en cuanto a su evolución, eh, el paciente se toma que intercurre con infarto tipo 4A, ¿sí? Se prescribe tratamiento farmacológico, se escala el tratamiento antiagregante clopidogrel a prasugrel, administrando una dosis de carga de 60 miligramos y continuando con 10 miligramos diarios. Y debido al trastorno de la función del ventrículo izquierdo, se asocia también bisoprolol, espironolactona, sacubitril/valsartán y dapagliflozina, además de la orientación y de estatinas y la gastroprotección como indicaciones al alta. Se calcula el DAP score de 4 puntos, un precise DAP de 16 puntos al momento del alta. A raíz de este caso clínico, eh, se nos planteó las siguientes interrogantes. Evaluando los hallazgos clínicos, ¿es adecuada la indicación de doble antiagregación? ¿Se debería considerar una conducta terapéutica alternativa? En el contexto de un estudio hemodinámico programado a las 24 horas, ¿es preferible el uso de doble antiagregación o monoterapia? Considerando las características del paciente y los resultados de la ecografía realizada, ¿habría sido recomendable realizar un estudio hemodinámico de una manera precoz? Tras la evaluación de la anatomía coronaria y la implantación de 4 stents, se recomienda escalar la antiagregación a Praxurel o Ticarelor. ¿Y cuál sería la duración óptima de la doble antiagregación en este escenario clínico? ¿Cuál es el rol de los inhibidores SGLT2 en este tratamiento? Y por último, si existe indicación o posibilidad de considerar un abordaje quirúrgico. Muchas gracias. Bien, bien, Matías, muy bien. Bueno, vamos a dejar un poco los interrogantes con respecto a este caso clínico que está un poco acorde a lo que se ha venido hablando. Ofrece algunas desafíos, porque tenemos un paciente con un síndrome coronario agudo, ingresa un domingo, se lo espera para estudiarlo al otro día. Eh, la antiagregación plaquetaria que se utilizó como primer interrogante simple o doble. Tenemos bedside siempre un eco a mano, donde uno encuentra que el paciente tenía una función ventricular deteriorada. Entonces, si uno lo cataloga como qué riesgo tiene, ya con esa situación clínica, uno podría decir, bueno, este es un paciente de alto riesgo, que de pronto, como con criterios clínicos de poder tener lesión de tres vasos, entonces eso cambia un poco de haber utilizado simple o doble antiagregación y estudiarlo más precozmente. O sea, realmente es bastante desafiante. Si bien uno escalamos a prasugrel en un paciente que tiene 75 años, o sea, de pronto lo pivotal, como dijo Ernesto, del estudio Tritón, teníamos cierta contraindicación o precaución en pacientes mayores de 75 años, bajo peso o algún antecedente de accidente cerebrovascular isquémico, como lo mostró el Tritón. Entonces, este, son todos interrogantes que, bueno, nos gustaría, teniendo acá a los disertantes, saber
cuál sería su posición. Con respecto a la integración plaquetaria, Ernesto, a ver si nos puedes un poco aportar, creo que quedó claro con tu disertación, pero me parece que ofrece algunos interrogantes, como los que se han planteado. Sí, de acuerdo. Bueno, ante todo, felicitaciones a Matías por el caso, que es muy bueno. Algunas cositas que hubiéramos hecho distinto. El paciente ingresa con un bloqueo de rama izquierda en el electro. Esto siempre es una dificultad para los cardiólogos. Cuando el paciente ingresa con dolor en curso y el rama izquierda, inmediatamente se debe llamar a hemodinamia, la sospecha de infarto de miocardio. En ese contexto debe hacer que el cateterismo sea en el momento de ingreso del paciente. Acá parece que el paciente ingresó ya sin dolor, pero bueno, teniendo troponina positiva y, digamos, estando cursando un síndrome coronario agudo, la elección inicial debió ser aspirina y anticoagulación. Acuérdense que todos los estudios de doble terapia antiplaquetaria están hechos sobre la base del paciente anticoagulado, es decir, los pacientes recibían aspirina y anticoagulación y se los randomizaba a monoterapia versus doble terapia, pero siempre la anticoagulación estaba presente y es la base de nuestro tratamiento, excepto que haya alguna contraindicación. Yo no hubiera utilizado la carga de clopidogrel, lo hubiera utilizado heparina y lo hubiera estudiado el día siguiente y con la anatomía en la mano y lo hubiera cargado en la sala con prasugrel. Eso es lo que hubiera hecho. ¿Por qué prasugrel? Porque a pesar de la edad tiene alto riesgo isquémico, voy a hacer angioplastia de dos vasos, voy a utilizar varios stent y el paciente está cursando un cuadro coronario agudo. Me parece que básicamente hubiera inicialmente hecho eso, ¿no? Perfecto, de acuerdo. Una pregunta, Ernesto, ya que estamos. Estamos en ese tiempo, ¿no? 24 horas. Por ahí vos planteaste ese punto como para decir, bueno, cargarlo con DAP o simple. Yo estoy de acuerdo con el escenario que uno se presentó a este paciente, uno podría pensar de que hubiésemos encontrado lesión de tres vasos, que en principio fue lo que más o menos se encontró. Y, y de pronto, pensando eso, el ticagrelor podría haber sido una opción en el sentido que de pronto surge quirúrgico, que es quizás un porcentaje mínimo que por ahí, uno lo ha vivido muy poco eso. Intentar ticagrelor que de pronto tiene una vida media más corta y en 3 días uno lo puede suspender. El tema de tener bloqueo rama izquierda, ¿te afecta un poquito eso? A pesar de que uno tiene precauciones en bloqueos AB de alto grado, asmático, etcétera. ¿Hubieses preferido quizás eso? No, 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 porque la conducción a veces es normal y el rama izquierda no es una contraindicación para ticagrelor. Pero pensá también que si vos recibiste un paciente que tiene rama izquierda, que tiene 38 de fracción de eyección y que está cursando un cuadro coronario agudo, en ese grupo de pacientes tenemos alta tasa de tres vasos y tronco. Entonces también pudo ser quirúrgico el paciente. Con todo eso en Claro, la mente, hubiera esperado para la terapia antiplaquetaria doble. perfecto. Sí, estamos de acuerdo. Eh, Bien. Otra de las cosas. Bueno, Daniel, ¿qué opinas del caso con respecto Bueno, a también tu felicitarlo tema, por, revascularización completa o no en este escenario? sí, sin duda, sin duda. Bueno, felicitarlo también por el caso, muy buena presentación y viene acorde a todo lo que hemos presentado. Bueno, coincido con Ernesto también bueno, en la parte de la solamente aspirina y anticoagulación. Y el estudio, bueno, las guías es hasta las 24 horas porque este paciente llegó sin dolor, diríamos. Como dijo él, si llegaba con dolor, con el bloqueo de rama izquierda, más esa alteración de la onda T que era positiva en B5, nos hace estudiar dentro de las 2 horas, tendríamos que estudiarlo, ¿no? Ya pasaría a ser muy alto riesgo. Pero como llegó sin dolor, bueno, se tolera y puede ser estudiado dentro de las 24 horas. Así que coincido en eso. Con respecto al estudio, bueno, tenemos la anatomía, sería con aspirina y anticoagulado, y ahí se define de acuerdo a lo que a veces, y eso tenemos que acostumbrarnos a hacer, el score SYNTAX, ¿no es cierto? Que si bien es un score angiográfico, tenés también el score SYNTAX 2 y eso tenemos que ponerlo en práctica porque nosotros tenemos que, si vamos a respetar, lógicamente, el hard team que tenemos cada uno en nuestra institución, tenemos que prendernos o tener datos de por qué vamos a indicar algo percutáneo pudiendo ser quirúrgico. Entonces ahí tenemos que tener más datos, tenemos que hablar de ese score syntax, tenemos que informarlo, porque este paciente con esas lesiones, si bien no hay oclusión total y aparentemente no hay bifurcación, entonces el score syntax te va a dar un score syntax intermedio si haces el cálculo. Entonces estamos para lo percutáneo.
Pero si está el cirujano, te va a decir, mira, tiene lesión severa en la lesión anterior. Entonces está comprometida la lesión anterior. Disfunción ventricular izquierda importante, o sea, es quirúrgico. Bueno, nosotros tenemos que prendernos y tener los datos para decirle, no, es percutáneo. ¿Por qué? Porque la descendente anterior no tiene lesión severa. Bueno, ahí podemos utilizar las imágenes que nos puede ayudar, pero quiero dejar este dato o este mensaje de acostumbrémonos a usar el score angiográfico SINTA, que son los números, y que nos avala que nosotros podamos hacer el tratamiento percutáneo. Eso es importante y siempre hay que publicarlo, ¿no es cierto? Porque trabajamos con HeartPin. Con respecto a la reevaluación, paciente de 75 años, como infarto sin supra, el único trabajo randomizado del FARI, como mostré ahí, guiados por la fisiología. Bueno, en nuestra realidad y todo lo que mostró Walter, nuestra realidad y hablar de lo que sucede en nuestro país importante, en Argentina o en América Latina, realmente la evaluación fisiológica es muy invasiva, estoy hablando, es muy baja, es bajísima, se utiliza poco. En lesiones, acá podríamos hacer una evaluación funcional invasiva en la descendente anterior, que es una lesión, creo que no vi una craneal ahí, pero parece una lesión intermedia. Y nosotros, la mayoría, nos basamos en la evaluación anatómica. No hay duda aquí del tratamiento tanto de coronaria derecha como la marginal y la circunfleja, que eran lesiones críticas, subtotales casi. Eso depende mucho y vamos a tener mayor información. Uno un poco reticente a usar tanto contraste en un paciente que puede tener un poco de disfunción ventricular, puede tener algún grado de IC, y hacer tantos procedimientos tan complejos en un solo procedimiento. Entonces, acá en este paciente queda un poco difícil decir cuál es la lesión culpada. Bueno, hay varias veces para elegir, pero a veces cuando ya hacemos cineconografía con contraste y hacer una angioplastia compleja como la coronaria derecha, que fue muy compleja, porque son lesiones largas, esto nosotros acá en el centro, y yo acá trabajo con el doctor Piscor y Keller, conocidos por todos ustedes también, donde se hace la angiografía y se espera, y ellos también están de acuerdo en hacerlo un poco más estallado. Estallado en el mismo procedimiento, en la misma internación en este caso, porque las lesiones realmente son muy complejas. Pero bueno, eso, las evidencias nos van a ir ayudando con el tiempo, pero es difícil hacer un procedimiento tan complejo en una sola etapa, por lo que les decía. O sea, aumentamos el riesgo del paciente, un paciente que tiene disfunción ventricular, te puede hacer un grado de insuficiencia cardíaca en la mesa que está acostado. Entonces, a veces uno prefiere hacerlo estallado en la misma internación. Excelente, excelente. Sí, estamos de acuerdo. No tenemos imágenes intracoronarias. Yo creo que esa lesión moderada, la descendente anterior, si hubiésemos tenido imágenes y encontramos una lesión severa, bueno, uno ya se presta a una mayor discusión, ¿no? Entre lo que es quirúrgico y intervencionismo con stent. Y obviamente ya sabemos todos, si este paciente con esas características y fuera diabético, a nadie le quedaría duda, ¿no? De qué conducta tomar. Una pregunta, Ernesto, con respecto a este paciente, 75 años, ahí en el límite, la evidencia con 5 miligramos de prasugrel, este, eh, ¿vos qué piensas de esto? O sea, ¿podemos continuar con... una de las preguntas dice, bueno, ¿cuánto va a ser el tiempo de DAP en este escenario? Y si uno opta por prasugrel, dejarlo con 5 miligramos. Hay evidencia con respecto a esta dosis de prazo, pero ¿qué opinas vos, Ernesto? Bien, antes que eso, un comentario respecto a lo que comentó Daniel. Es muy dificultoso ver la arteria responsable en estos pacientes que ingresan por rama izquierda o que no localizan un cambio isquémico o que tienen un eco con disfunción, pero ningún trastorno segmentario. Entonces, si uno comete el error de hacer un solo vaso y deja el otro vaso crítico, el paciente habitualmente recurre con isquemia. Entonces, en estos síndromes coronarios donde no se localiza el vaso culpable, es otra de las indicaciones para avanzar con la angioplastia como hicieron ustedes, que estuvo muy bien. Respecto a la indicación de 5 miligramos de prasugrel, sí, está muy avalada. En ISAR, los pacientes de más de 75 años se les bajaba a 5 miligramos y con esos 5 miligramos tuvieron menos eventos que con ticagrelor. O sea que este claramente es un paciente para reducir la potencia del antiagregante. Por ahí, si lo quieren dejar 30 días,
porque tuvo mucho stem, porque hizo una elevación de troponina post-evento, lo pueden hacer, pero después bájenle a 5 miligramos porque es un paciente de mucho riesgo hemorrágico por edad, digamos. Perfecto. Walter, ¿algún comentario? Mira, dos o tres cositas así importantes, sobre todo para los más jóvenes. Me parece que el dato así fundamental es que ante un paciente con rama izquierda y positivización de enzimas ahí, creo que uno debería haberlo estudiado ese día. Me parece que ese es como así la primera cosa, sobre todo si un rama izquierda que no era conocido previamente, con una disfunción ventricular y, y, eso como primer agregado. Y segundo agregado, a mí me hace mucho ruido los 5500 de troponina. Eso tiene dos explicaciones. O se fue infartando hasta que lo estudiaron el otro día y no fue tan post-ATC el YAM, sino que parte de esas 5500 fueron pre-ATC, porque habría que ver cuántas horas previas tuvo esa troponina. Porque también, viste, hacerle a las 2 o a las 4 horas una nueva troponina, en el caso de que se pueda, desde el punto de vista administrativo y todas nuestras limitaciones, el aumento muy brusco por ahí te dispara un estudio el fin de semana. Por ejemplo, vos tenés una angina inestable, porque por ahí puede ser la circunfleja que está tapada y vos llegás, te calmó el dolor, porque puede pasar que te calme el dolor, y tenés 100 de troponina, le haces a las 3 horas de nuevo y tiene 500, y eso te tiene que alertar que hay algo que está pasando más grave de lo que el electro está mostrando. Entonces, primero, el estudio precoz, que yo entiendo que es difícil, que es domingo, que no estoy diciendo que nosotros seamos los vivos que lo hacemos, sino que como estamos analizando un caso lo más académicamente posible y con el diario del lunes, creo que eso. Si me hubiera demorado 24 horas, ahí un poco, eh, yo quizás que sí le hubiera puesto ticagrelor, nunca estudiamos un infarto agudo, lo operamos al otro día, entonces creo que en los 2 o 3 días de eso le transfundí plaqueta post bomba, que en general no le hace bomba, entonces por eso te digo que por ahí, eso bueno, por lo menos en mi humilde opinión, discutible, pero yo con 5500, si tengo duda, lo reestudio. Yo pongo angioplastía, se me va a 5000 la troponina, le hubiera ido a ver qué pasa, porque si no, no tiene mucha explicación con esa imagen final que levante 5500 de troponina. Nosotros utilizamos troponina T, ¿viste? Pero ¿a partir de cuánto es la I positiva? A partir de 10, Doc. O sea que tenés 50 veces, El valor normal. 500 veces normal. O sea, eso habla de un daño miocárdico grande. Eso es un daño miocárdico grande. O sea, o el daño miocárdico grande pasó antes, Mm. o quedó un vaso, se tapó un lateral, alguna cosa periférica que no había. Pero una angioplastía normal no hace 5500 de troponina al otro día. Entonces, a mí es una cosa que me llamó mucho la atención y que hubiera, o esa troponina se levantó previamente o fue posangioplastía, o sea, el tipo 4 que es uno de los defectos del Lisa React, uno de los defectos que tiene es que el 50% de los, de los isquémicos que tuvo más fue con infarto tipo 4, que es uno de los defectos que le encontraron al estudio Lisa React, fue que el 50% de los isquemias que tenía más, porque no tuvo más mortalidad, tuvo punto final compuesto, más que ticarelor que prasugrel, pero ese Tipo isquémico, la 4. mitad eran Tipo 4. infarto tipo 4, que viste, el infarto tipo 4 es una cosa media, viste, es como el infarto postoperatorio, 10 veces el valor normal. ¿Quién no levanta más de 140 troponina T después de la cirugía? Entonces todo el mundo tiene infarto tipo 5, viste. Entonces, pero saliendo de eso, las dos cosas, el estudio precoz y me hizo ruido los 5500 de troponina, o hubo más infarto antes o pasó algo después que no se vio. ¿Y lo hubieses estudiado? O sea, viste, por ahí uno Sí, es reacio, el hemodinamista por ahí también, y de pronto reestudiar en este escenario lo hubieses estudiado a mí nuevamente. mira, nosotros tenemos el doctor Sebastián Balestrini y Gustavo Caballero, y siempre participan los clínicos, doctor Conci, Félix, nosotros, Mara.
también las decisiones, que yo creo que es un mensaje muy bueno para toda la gente, que el clínico tiene que participar en todas esas decisiones en cuanto a estudiar, a sugerir. Nosotros tenemos la bendición de que Sebastián Balestrini es alguien que está siempre predispuesto a estudiar y si él tiene media duda, yo creo que 5.000 de troponina después de una angioplastía, si todo anduvo bien, lo sé, le podés hacer un eco, ver si cambió mucho con el eco previo, pero no es habitual que tenga alguien 5.000 de troponina después de una angioplastía que anduvo todo bien, excepto que haya habido ya necrosis previa a la angioplastía y hayamos angioplastiado con un monto ya de necrosis importante. Perfecto. Bien, teniendo en la evolución de este paciente un bajo riesgo hemorrágico, dijiste, Matías, ¿no? Tenía un PERSISDAP De bajo, 16. Ujú. entonces uno plantearía en este escenario una doble integración plaquetaria, como dijo Ernesto, quizás con 5 miligramos de prasugrel y por 12 meses, porque acá, teniendo un bajo riesgo hemorrágico y un alto riesgo isquémico, creo que eso quedaría claro dentro de las exposiciones que tuvieron. Bueno, yo creo que los interrogantes están. Y lo otro es un poco en este escenario con la función ventricular de este paciente, la utilización de los SGLT2 en este tratamiento. Me gustaría saber la opinión, a ver, de si está bien o no. Dejemos de lado el cine CT, que de pronto eso es otro escenario, pero en este paciente creímos necesario utilizar este tratamiento porque muchos de los estudios pivotales con SGLT2, insuficiencia cardíaca, habían muchos pacientes que han tenido síndrome coronario agudo, un porcentaje alto, y han tenido realmente beneficios, sobre todo los cine CT, ¿no? ¿Él tuvo insuficiencia cardíaca, Raúl? No llegó a tener insuficiencia cardíaca, porque en el ecocardiograma, midiendo los parámetros de llenado, tenía una E prima que uno puede estipular, una placa que no tenía redistribución de flujo y concordante con, a pesar de esa función ventricular, las presiones de llenado del ventrículo izquierdo estaban bien. Pero bueno, con esa función, un poco decidimos Eh, colocar SGLT2 y bueno, que en ausencia de diabetes, obviamente, y sin disfunción, solo la disfunción ventricular sin insuficiencia cardíaca, la indicación ya pierde un poco de evidencia, ¿no? Muy distinto del paciente que hace un poco de insuficiencia cardíaca y tiene disfunción ventricular, que a pesar de que ustedes saben, los estudios fueron estudios neutros para esto, más allá de la reinternación posterior y demás, uno siempre los culpa a los estudios por la baja tasa de eventos que tuvieron, ¿no? Tuvieron una muy baja tasa de eventos y entonces la droga no tuvo oportunidad de mostrar beneficio. Nosotros en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca clínica o radiológica, más disfunción ventricular, a pesar del estudio se van con glifosina, GAPA o empaglifosina. Por supuesto todos los diabéticos, pero solo por la disfunción ventricular no. De todas formas, reconozco que hay un grupo de cardiólogos que se la pone y si la función mejora en la consulta 30 a 45 días en el eco, luego se la saca, ¿no? perfecto, perfecto. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, y de los participantes, no tengo preguntas en el chat. Yo creo que el caso un poco, a ver, ¿qué pasó acá? El caso un poco demostrativo en las exposiciones que ha habido, como para, digamos, reafirmar los conceptos teóricos y puestos en un caso clínico que tuvimos y realmente ha sido muy positivo todas las recomendaciones y las sugerencias y por supuesto que sobre las críticas también se aprende y como dice Walter, hay mucha gente joven y creo que ha sido bastante demostrativo lo que se ha mostrado en las exposiciones y en el caso clínico. Así que, Mara, no sé si hay algún otro comentario o alguna otra cosa. No, Yo creo que hemos terminado realmente a tiempo. Hemos es terminado a tiempo, súper, gracias a Dios, y súper a ha tiempo, sido excelente manejo de los tiempos. La verdad que el caso clínico cerró
magníficamente todas las exposiciones y todo lo que se había hablado previamente. Em, Estoy de acuerdo con todo lo que se dijo, tuve las mismas inquietudes. A mí me hizo un poco de duda la descendente anterior, como que me quedé con alguna duda en esa imagen, si no ameritaba hacerle algún estudio funcional, sobre todo en el contexto de que tiene una fracción de eyección disminuida, pero o si no, bueno, supongo que sí, hacerle un seguimiento futuro para ver la recuperación de la fracción y eventualmente estudiar funcionalmente esa descendente anterior, que no me deja tan tranquila. Em, Sí, estamos de acuerdo. así como, Aparte, la descendente anterior es mecánica y nosotros pensamos exactamente eso, que esa eh, descendente anterior podría estar produciendo un poco esa disfunción ventricular. Pero bueno, se lo el, va a chequear y se hará una prueba funcional después de que pase todo el evento agudo claro, para tal ver cual. si esa DA hay que tomar alguna conducta. Bueno, yo agradecerte a vos, Raúl, por la coordinación de este módulo, que realmente ha sido excelente, a las exposiciones que han sido tanto presentando datos absolutamente soportados por los trabajos y por lo académico, pero al mismo tiempo con una presentación muy pedagógica, muy amena, que hizo que uno pudiera disfrutar de este tiempo. Y estoy segura que las personas que están asistiéndolo deben estar de acuerdo con esto. El cierre del caso, la verdad que ha sido muy ilustrativo, muy rico y algo que vemos prácticamente en la diaria, todo lo que se puede decir y todo lo que se puede discutir. Así que yo agradecerles la participación, la colaboración, excelente. Invitarlos al próximo módulo que va a ser el último jueves de julio y que vamos a estar hablando de arritmias. Las arritmias para los no arritmólogos, la arritmia que uno ve en consultorio, las arritmias ventriculares, el síncope cardiogénico, neurogénico, que siempre nos da tantas dudas. Así que, bueno, muchas gracias y los invitamos para el próximo módulo del último jueves de julio. Bueno, lo mismo, muchas gracias a todos, realmente es enriquecedora haber escuchado a tremendos disertantes, siempre uno aprende totalmente todos los días y como dije, sobre la marcha, sobre el error, sobre las cosas, ha sido realmente muy lindo. Desde ya, muchas gracias nuevamente, un abrazo y a disposición, Mara. Gracias, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Muchísimas Gracias gracias a todos. Ernesto, gracias Gracias Ernesto, gracias Ernesto, Walter gracias y gracias Daniel. Daniel. Un abrazo. Muchas Muchas gracias gracias a Raúl por ustedes. invitarnos. Chao, Nos chao. Chao, seguiremos hasta luego. viendo. Gracias Mara. Gracias, Un abrazo a todos. gracias.